Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Las cifras del INDEC aparecen como poco creíbles hoy y desde hace mucho tiempo en la Argentina. El organismo ha quedado en el centro de la discusión por informes que han sido refutados incluso por técnicos que han formado parte del INDEC. Cuando se conocen los números de la desocupación se pueden generar múltiples lecturas. Las iniciales están vinculadas con comparar ese índice de desocupación hoy con igual periodo del año anterior. Si solo nos redujéramos a esa instancia, podríamos decir que en Río Cuarto hay un 8,6% de desocupados, una cifra que supera a los indicadores del 2014 que daban un 8,3%, es decir que hay 7.000 personas afectadas en Río Cuarto por la desocupación. En relación a la subocupación hay una baja. En el 2014 fue del 7,2%, y este año es del 6,4%. Igualmente hay 5.000 riocuartenses aún afectados en esa gama de subocupados. Ahora, esta es una lectura de la desocupación. La otra está ligada con la tasa de empleo, donde hubo mayor cantidad de riocuartenses que han salido a buscar trabajo, y un dato alentador según las cifras que da el propio INDEC. La tasa de ocupación en el 2014 era del 41,15% y en el 2015 es del 43%. ¿Qué implica esto? Que unos 3.350 riocuartenses han conseguido trabajo. Ahora usted dirá, ¿cómo es posible que en tan corto tiempo haya más de 3.300 riocuartenses que hayan podido obtener un empleo? Bueno, es la misma pregunta que nos hacíamos el año pasado cuando había caído el nivel de ocupación y el INDEC decía que había 1.700 riocuartenses que habían perdido trabajo. Salimos a consultar a los gremios. ¿Dónde había generado esa pérdida de trabajo? ¿Cómo es posible que 1.700 riocuartenses hayan perdido el empleo el año pasado y que eso no se haya vislumbrado en una crisis social evidente en cualquiera de los sectores? Bueno, la misma consulta surge hoy. ¿Cómo el INDEC puede determinar que hay 3.350 riocuartenses que han salido a las calles y han encontrado trabajo? ¿En qué sectores? ¿Qué dinámica de la economía riocuartense ha permitido semejante cambio? Estas son las dudas que plantea el INDEC. Le consultamos al secretario de Desarrollo Económico, Marcelo Terzo, para pedirle un análisis de cifras que desde lo meramente estadístico ya generan demasiadas dudas. Ocupación, en el primer trimestre del 2014 había 6.383 personas buscando empleo y en el 2015 6.952 para ser más preciso. Quiere decir que había unas 500, casi 570 personas buscando empleo. Ahora, cuando nos vamos a ver los que están ocupados, en el mismo periodo del 2014 había 70.612 personas y en el 2015 hay 73.960, es decir, que hay 3.350 personas con nuevos empleos. Si nosotros sumamos estos dos números, 3.350 más los 570, nos dan 3.900 y algo de personas. Es decir, que de casi 4.000 personas que salieron a buscar empleo, más de 3.350 encontraron un nuevo empleo y solo 570 todavía están desocupados. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que es un buen número, más allá de que, por supuesto, la tasa de desempleo es alta todavía y está por encima de la media del país. Río Cuarto tiene 73% de asalariados y un 27% de cuentapropistas o patrones, pero dentro de los asalariados, solo el 18,6% es empleo público y el resto, el 81,4%, es empleo privado, es decir, que deviene de la actividad privada. Evidentemente, este beneficio de mayor empleabilidad o mayor tasa de empleo deviene de la mayor actividad económica que se va desarrollando en Río Cuarto. Nosotros por ese lado encontramos la explicación, por eso lo vemos desde la parte positiva, más allá que convengamos que se ha mesetado la actividad económica a nivel nacional. Río Cuarto está dentro de Córdoba, Córdoba está dentro de la Argentina y es un problema macro, pero de todas maneras no consideramos que estos sean unos ratios alarmantes, todo lo contrario.
de lo que señala el secretario Terzo surge otro eje de análisis. ¿Cómo es posible que Río Cuarto haya generado en este último periodo más de 3.300 puestos de empleo cuando el propio municipio reconoce que hay un estancamiento y hasta una baja de la actividad económica? Ahora, cuando se señala que Río Cuarto aparece entre las ciudades con mayor número de desempleados, también hay que generar una lectura en base a este mismo indicador del INDEC. Porque Río Cuarto comparte ese lote de mayor desocupación con el Gran Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires, es decir, sectores que tienen una mayor dinámica económica. Sin embargo, los que aparecen con menor desempleo, uno podría hablar casi que no tienen desempleo, son Resistencia en el Chaco con un 0,6, Formosa con un 0,9 y Santiago del Estero con un 1,2. ¿Cómo es posible que estos sectores que productiva y económicamente son sustancialmente inferiores a las ciudades que encabezan el ranking de desempleo tengan prácticamente ciudades sin desempleados? Bueno, aquí está el rol del Estado. En la mayoría de los casos son ciudades con una enorme dependencia del trabajo estatal, del subsidio estatal reconvertido en plan de empleo. Por eso lo señala el propio Terzo. En Río Cuarto hay solo un 18,6 de empleados estatales. El resto dependen de la dinámica privada. Y aquí el eje de la desocupación impacta mucho más fuerte. Hay otras dos variables que son fundamentales. La calidad del empleo, qué tipo de empleo tenemos, y en eso influye también la subocupación, y el empleo negro, que esta sí es una incidencia directa de la realidad riocuartense. Que la ciudad aparezca en los primeros lugares del empleo negro habla y mal de lo que es el contexto económico y la calidad del empleo en la ciudad. Pablo, la dinámica de las estadísticas tienen muchísimos análisis. Es difícil hacerlo solo desde la perspectiva del INDEC. Pero bueno, sobre esta última estadística podríamos quedarnos contentos y tristes al mismo tiempo. Lideramos ese ranking complejo y cuestionable del INDEC en la desocupación, pero al mismo tiempo dicen que hemos generado 3.350 empleos en la ciudad. Difícil de comprender. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.